Calorías vacías. Hay carbohidratos, unos 4 términos que les van a ser muy útiles para el taller de bioquímica y que vamos a aclarar acá. Ya vimos lo de cofactores. ¿Qué son los cofactores? Son sustancias que en ayuda o en acción de otra van a producir un efecto. Por ejemplo, el cobre es un mineral que en el cuerpo no tiene una función específica, sino que el cobre, conjunto con las enzimas, van a realizar su función. El cobre permite que las enzimas realicen su función. ¿Cuáles son esas funciones? Por ejemplo, degradación de proteínas, o le sirve como defensa al cuerpo para matar las bacterias. Casi que el cuerpo lo que hace con una bacteria a veces es intoxicarlas de cobre. Ustedes no veían que antes en las cucharas, cuando las cucharas eran de cobre, no dañaban. Y que decían que si usted cogía la cucharita de cobre y la ponía sobre el nacido se curaba. Eso sí, pero tenía que dejar la cuchara al sereno, ¿no? Pues se descubrió que no era el sereno, sino que el cobre favorece la degradación de bacterias. Y era uno de los primeros antibióticos que tenía. Entonces los cofactores son sustancias que como tal no tienen una función, pero que cuando se unen a otra, realizan una función. ¿Listo? Los sustratos son proteínas o sustancias o metales o minerales necesarios para la realización de una función. Es decir, en esta puede que la enzima como tal tenga una función, pero cuando se une al cobre realiza otra. Los sustratos son sustancias que favorecen la formación o la acción de otra sustancia. Ya veíamos que, por ejemplo, los aminoácidos son los sustratos para las proteínas. Yo necesito aminoácidos para poder formar proteínas. Los sustratos son entonces como la materia prima, los ingredientes para yo hacer algo. Y viene otro concepto que son las enzimas y las proteínas. Las enzimas o las proteínas, mejor, ya vimos que eran un conjunto de ¿qué? Aminoácidos. De aminoácidos. Los aminoácidos son los sustratos. Es el sustrato de esa proteína. Listo. Entonces una proteína, si yo la dibujara esquemáticamente, no es más que un montón de aminoácidos que están pegados. Estas proteínas pueden tener funciones estructurales, como por ejemplo en la membrana celular o en la mitocondria, donde son proteínas que simplemente dan forma. Pueden tener características funcionales, como los canales, en los cuales estaban en la membrana y permitían la entrada y salida de iones, ¿cierto? Pueden tener otra característica funcional como receptores. Una proteína que está por fuera y por dentro de la célula recibe un mensaje por acá y es capaz de transmitirlo, ¿cierto? Que lo que puede recibir pueden ser hormonas u otras sustancias, pero además hay otro tipo de proteínas que se llaman enzimas, que tienen una función que se llama catalítica. Hay unas enzimas o unas proteínas llamadas enzimas que se encargan de la modificación o de la degradación de las otras proteínas. Generalmente estas enzimas, Las enzimas modifican. sí, tienen algo que se llama un sitio activo. El sitio activo es una región que puede cortar, que puede doblar o que puede separar componentes de las proteínas. Y eso es lo que facilita la mayoría de los procesos biológicos. Como sitio activo. Ajá. Doblar, ¿qué más? Doblar, separar, cortar, mudar, quitar, poner. Listo. Todo lo que usted le quiera hacer a una proteína lo puede hacer el sitio activo de la enzima. Estas enzimas, ustedes van a ver que son
piezas claves en todos los procesos biológicos. ¿Se acuerdan que yo les decía que el ATP, ¿qué era? Una adenina con tres fosfatos. Que el ATP se convertía en una estructura que era el AMP cíclico, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Que era una molécula de adenina, pero que el fosfato le robaban los dos y le enrollaban el otro. ¿Listo? ¿Quién se encarga de hacer esta modificación? Una enzima. ¿Listo? ¿Y cuál es el sustrato para poder formar el AMP cíclico? Proteína. El ATP. El del ATP, el papel, todo eso. El ATP es el sustrato que yo necesito para formar el AMP cíclico. ¿Y se hace a partir de qué? De una enzima. ¿Que cómo se llamaba la enzima? Anilatociclasa. Anilatociclasa. Que es la que hacía la proteína G. Y la adenilatociclasa necesitaba un cofactor para poder hacer este proceso. ¿Cuál era el cofactor? La proteína. La subunidad beta Que de estaba la activa y para ser proteína. activa. ¿Ya entienden cuáles son las enzimas? ¿Cuáles son los cofactores? ¿Cuáles son los sustratos? ¿Y cuáles son ¿Dónde se derivan las enzimas? de las proteínas? Pero, Cuando las, ¿qué? Pues, cuando las proteínas entran, se están sintetizando a nivel del retículo endoplásmico y a nivel del aparato de Golgi. Si son enzimas, ahí es donde se les pone en el sitio activo. Esa es, esta es una enzima, lleva este sitio activo de corte y se libera. Eso, es una proteína con una enzima. ¿Quedan claros estos procesos? ¿Se entienden más o menos? Quiero que los tengan porque cuando empiezan a leer el taller de metabolismo empieza a decir la enzima de anilatociclasa va a encargar a tomar el sustrato que es el ATP para que entiendan los procesos, para que no se enreden deduciendo qué es enzima, sino que se centren más en cuál es. entonces los cofactores serían más o menos como una enzima pues tendrá que ser la misma función. Puede ser una enzima, puede ser un metal, puede ser una proteína, simplemente es que en Ayuda. unión A con otra una enzima función. o con otra van a ejercer una función. ¿Listo? Pero una función que es. Un cofactor también que con una proteína para ejercer una acción, sí. Hay algunas proteínas que en unión a un cofactor terminan desarrollando la función de una enzima. Pero ya, Realiza la función. ya los cofactores ayudan a una función que ya se está haciendo. ¿Qué se va a hacer o qué se está haciendo? ¿Y quién es el que la empieza? ¿Las enzimas o los Cualquier. menos de los cofactores? No, el cofactor como tal no. El cofactor es como que hay un man que tiene el carro varado. Le ayuda a ¿Cierto? empujar. Está varado, pasa alguien por ahí. Ah, vení, me ayudas a empujar. Ahí se vuelve el cofactor. Normalmente le empuja carros. No sabe. Probablemente no. Pero ahí se vuelve el cofactor. ¿Listo? Yo ¿Cuál creo es que el quiero. sustrato ahí? ¿Cuál es el sustrato ahí? El carro. El carro. Es el sustrato. ¿Listo? Y el que va manejando Puede podría ser la ser enzima, puede ser la proteína. En este caso, como es algo que tiene un sitio activo de empujar, sería la enzima. el cofactor, como quien dice, yo trabajo con lo que me pongan. Exacto, el cofactor. Yo hago lo que sea para Todo terreno, le jala todo. Y los cofactores generalmente, y los sustratos no tienen funciones específicas, sino que van por ahí, A lo que me pongan a trabajar. Listo. Para que no muevan tanto, los dejo por hoy acá. Nos vemos entonces en